Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. Haz tu atuendo más divertido esta temporada y presume este guante con huesitos tejido en crochet. Serás el centro de atracción cada que lo uses. Les muestro la lista de los materiales. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Enseguida 4 cadenas. Cargo 2 veces mi gancho, saco un punto del anillo, cierro el primer punto y después de 2 en 2 hasta terminar. Estos macizos largos los voy a tejer hasta completar 12 puntos contando las cadenas. Terminamos nuestra primera vuelta con 12 macizos largos. Para cada dedo van a tener que tomar la medida en contorno, que no quede ajustado, en largo, que cubra la uña. La siguiente vuelta la vamos a iniciar con 4 cadenas. Cargamos 2 veces nuestro gancho y hacemos un macizo largo pero incompleto, se va a quedar aquí. Cargamos nuevamente 2 veces, sacamos un punto en el siguiente punto, lo cerramos incompleto y ahora sí se cierran todos juntos. Este paso lo voy a repetir. Esta es la segunda vuelta, hasta ahí se va a quedar, los demás puntos nos van a quedar libres aquí, que son 6 más. La vuelta número 3 la iniciamos con 4 cadenas. Y ahora aquí al cerrar 3 juntos y 3 juntos, en esta parte de arriba nos quedaron solo 2 puntos. En cada uno de los dos vamos a tejer 3 macizos largos, cargando 2 veces el gancho. Las 4 cadenas iniciales se cuentan como un punto. Entonces ya tenemos aquí 3. En el siguiente punto vamos a hacer otros 3. Terminamos nuestra vuelta. Esta es la vuelta número 3. La vuelta número 4 la iniciamos con 4 cadenas. Cargamos 2 veces el gancho, hacemos nuestro punto largo, lo dejamos incompleto, hago uno más incompleto y los cierro juntos y repito este paso aquí con los 3 puntos que nos quedan y repito esta vuelta de aquí. Como nos quedaron 2 puntos, voy a hacer 3 puntos en un punto, 3 puntos en el otro. Este es el lado que va a quedar sobre nuestro dedo. Iniciamos con 4 cadenas la siguiente vuelta y ahora vamos a hacer 3 macizos largos incompletos cerrados juntos arriba por 2 veces. Así como queda esta primera pieza, vamos a colocarla y a medir en cuál de los dedos nos queda, quede ya totalmente largo. Y es en este. Entonces vamos a repetir estos pasos haciendo piezas independientes y cortando el hilo. Dependiendo del largo vamos a ver cuántos huesitos le faltan o cuántos le quitamos, porque en este dedo va a ir uno menos que en este. Miren, debe dar aquí. Entonces vamos a proceder a tejer 4 piezas más con las instrucciones que ya les acabo de dar
y continuamos con el siguiente paso. Terminamos de tejer las 5 piezas. Vamos a iniciar por el derecho de nuestro tejido y en cada uno de los 2 puntos que tenemos aquí, al cerrar los puntos en la última vuelta, vamos a tejer 4 cadenas y 3 macizos largos en cada uno. Ahora, para unir a la siguiente pieza, cargamos 2 veces el gancho y en este último punto sacamos un punto y luego en la siguiente pieza sacamos otro. Cerramos estos 2 juntos y después de 2 en 2. Y repetimos 3 macizos largos en un punto, 3 macizos largos en el otro. Y nuevamente en este mismo punto sacamos uno y del siguiente sacamos otro. Esos 2 puntos los cerramos juntos y de 2 en 2 los restantes. Y otra vez 3 macizos largos juntos aquí, 3 macizos largos juntos acá y el punto que hacemos para unir una pieza y otra, y así hasta terminar con todas las piezas. La siguiente vuelta la iniciamos con 4 cadenas y vamos a seguir haciendo los macizos largos, cerrándolos juntos arriba de 3 en 3, como si estuviéramos haciendo uno de los huesitos. Es el mismo paso. Ya cerramos 3 juntos arriba, 3 juntos arriba también en los siguientes 3. Ahora voy a tejer 4 cadenas y en el punto que tejimos para unir 2 piezas voy a hacer un punto deslizado. Subo con 4 cadenas y vuelvo a hacer los 3 puntos cerrados juntos, 3 puntos cerrados juntos nuevamente. Bajo con 3 cadenas, un deslizado en el punto de unión y subo con 3 cadenas para hacer otra vez el motivo. Vean cómo quedaron los motivos. En este último ya no hicimos las 3 cadenas para bajar, tampoco hicimos las 3 cadenas para subir en este lado, entonces ya quedan parejos. Y estamos por el revés. Ahora por el derecho subimos con 4 cadenas y lo único que vamos a hacer son los 3 macizos largos juntos en el primer punto, 3 macizos largos en el segundo punto y pasamos al siguiente motivo a hacer lo mismo. 3 macizos largos en el primer punto, 3 en el segundo y pasamos al siguiente hasta terminar la vuelta. Así quedó esta vuelta. La siguiente la vamos a hacer idéntica a esta de acá. Así quedó nuestra vuelta. Hacemos 4 cadenas y vamos a tejer en el primer punto 3 macizos largos. Pasamos al siguiente motivo y hacemos un medio punto. Y repetimos esta conchita. Pasamos al siguiente motivo. Hacemos medio punto y así hasta terminar la vuelta. Después de terminar esta parte, sobre los 6 puntos que quedaron en cada uno de los dedos, estos 6 puntos libres, vamos a volver a tejer todo esto hacia allá.
y solo tenemos que colocar el estambre. Hacemos 4 cadenas. Y hacemos 2 puntos largos incompletos. Y repetimos este paso en los 3 puntos que quedan. Y así vamos a continuar con cada dedo, lo dejamos pendiente, hacemos otro y así. Ahora, imaginemos que ya terminamos las 2 piezas y que están unidas en esta parte de aquí. Vamos a hacer 3 hilvanes. Uno en donde unimos todos los dedos, otro en donde forma digamos el siguiente huesito y otro abajo de las conchitas que hicimos al final. Así los vamos a dejar porque los vamos a coser al guante y los tenemos que fruncir un poco. Ya después de coserlo, entonces ya los podemos retirar. Entonces al coser no los debemos de tocar. Vamos a ponernos el guante en la mano que no utilizamos para tejer. Ponemos la pieza tejida encima. Aquí le puse alfileres para sostenerla y que se nos facilite coser. Esta es una aguja lanera gruesa sin punta. Entonces con ella voy a ir dando puntadas como si hiciera un punto atrás. En cada uno de los motivos. Regreso aquí y salgo por el siguiente motivo. Nuevamente acá y salgo por el siguiente. Y subimos a la siguiente división. Terminamos de hilvanar esa tercera línea y después vamos a hacer un hilván en cada uno de los huesitos, exactamente en la división, y así en cada uno de los dedos, tanto por la parte de enfrente como por la parte de atrás. Miren cómo queda. Esta es la parte de encima y esta es la palma de mi mano. Y así queda terminado nuestro trabajo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.